Hablando de inmunología clínica, en el día de hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de autoinflamación. No sé si esperamos a los demás compañeros. ¿Vienen varios? ¿Vienen varios, Gonzalo? ¿Ruyel? Pues... ¿Jerónimo? ¿Vienen varios? La verdad, muchos no van a venir por el tema del... Sí, tú me dijiste, ok. Yo les compartí ya el material, ¿oíste? bueno, señor. A ambos, para que se los compartan a los chicos. Allí se repiten las diapositivas de autoinmunidad, pero está en esta, la de la clase de hoy, ¿oyeron? Vale, muy bien. Bueno, les decía entonces que vamos a seguir aprendiendo sobre enfermedades inmunológicas. Estamos desde hace un par de semanas en el contexto clínico de la inmunología. Y precisamente esta diapositiva es una diapositiva que nos permite ubicarnos en lo que estamos haciendo, ¿ok? Precisamente estamos hablando sobre enfermedades inmunomediadas. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre enfermedades autoinmunes, ¿ok? Tuvimos la oportunidad de hablar sobre reacciones hipersensibles, haciendo énfasis en las alergias, y hoy vamos a hablar sobre autoinflamación. Como se da cuenta, las enfermedades autoinflamatorias forman parte de las inmunopatologías. Y tal cual como dice esta frase, las enfermedades autoinflamatorias representan uno de los ejes de disfunción inmunológica. Disfunción inmunológica. En medicina se utiliza mucho la palabra disfunción y es fácil de entenderlo. Disfunción inmunológica, ¿qué te está diciendo? De que el sistema inmune de ese paciente no funciona bien. Y cuando hablamos de disfunción inmunológica, pues lógicamente estamos hablando de patologías, enfermedades. Cuando la fisiología está alterada, ahí nace la patología. Y es por eso que usted ahora está viendo fisio y el próximo semestre te espera patología. Es imposible que tú pretendas aprenderte las patologías cardíacas sin ni siquiera saber el ciclo cardíaco. ¿Ok? Es la lógica. Usted primero ve fisiología y después patología. Lo mismo es en inmunología. Ya usted aprendió sobre inmunofisiología. Ahora estamos hablando de enfermedades inmunológicas. Ahora, aquí tenemos las inmunodeficiencias, que es el tema que vamos a discutir la próxima semana, en donde vamos a observar que también hay una disfunción del sistema inmune, pero aquí en las inmunodeficiencias ya el problema no es de reconocer lo propio como si fuera algo extraño a través de autoanticuerpos, no. En las enfermedades inmunodeficientes el problema no es de montar una respuesta agresiva contra partículas inocuas y eso puede generar un colapso cardiorrespiratorio y genera una anafilaxis, como lo aprendimos con las alergias. No, por ahí tampoco es. Y tampoco se debe a defectos en el sistema inmune innato que sobreexpresan o sobreproducen citoquinas proinflamatorias que generan fiebre recurrente, dolor e inflamación, sin ninguna causa conocida. ¿Ok? Entonces, en este contexto, nosotros ya estamos finalizando nuestro contenido programático. Hoy estamos aquí, la próxima semana hablaremos sobre inmunodeficiencias. Muy bien. Lamentablemente, de pronto los que están sentados allá no logran ver en detalle esta tabla, pero por eso les quise compartir a los monitores, lo pueden hacer para que me sigan, porque es una tabla que precisamente quiero utilizar para establecer diferencias entre lo que es una enfermedad autoinflamatoria y lo que es una enfermedad autoinmune. Este concepto que usted hoy está aprendiendo, les aseguro que no todos los estudiantes de medicina en Colombia lo manejan. Y no solamente los estudiantes de pregrado. A nivel de posgrado, yo que soy docente de posgrado de inmunorreumatología, en segundo año, cuando yo cojo los residentes de segundo año de medicina interna, ellos se enteran de que esto existe por mí. Y son residentes de segundo año. Y que muchos ya estuvieron haciendo práctica clínica. Y que muchos ejercieron su medicina general.
Entonces mira que hoy tú tienes la oportunidad de aprender un tema que no todo el mundo lo discute. ¿Por qué? Porque la gente atrevidamente piensa de que autoinflamación es lo mismo que autoinmunidad. Piensan de que la fiebre mediterránea familiar es lo mismo que el lupus eritematoso sistémico. Piensan que la enfermedad de Behçet es lo mismo que la artritis reumatoide. ¿Vale? Son patologías diferentes, con condiciones distintas. Es por eso que esta tabla a mí particularmente me gusta, porque te hace una comparativa entre lo que es autoinflamación y autoinmunidad. Pero primero vamos a definir, antes de comenzar a comparar, vamos a definir. Profe, ¿eso qué es? Las enfermedades autoinflamatorias se caracterizan por la presentación de brotes periódicos de inflamación sistémica. Brotes periódicos de inflamación sistémica. Es decir, el paciente presenta inflamación sistémica muy diferente a un proceso de inflamatorio local. Si hablamos de inflamación sistémica, entonces yo puedo pensar de que el paciente va a tener fiebre, leucocitosis, taquicardia, taquipnea, elevación de reactantes de fase aguda, porque eso es lo que caracteriza a la inflamación sistémica. ¿Ok? Ahora, esa recurrencia, brotes periódicos, recurre. El paciente tiene etapas en donde él está asintomático, pero otra vez recae. Se mejora, otra vez recae. Se mejora, otra vez recae. Brotes periódicos de inflamación sistémica que comprometen varios tejidos como articulaciones, sistemas como el gastrointestinal, el sistema neurológico e incluso la piel. A diferencia de las enfermedades autoinmunes, no se asocian a una respuesta celular mediada por linfocitos T con antígenos definidos. Tampoco se asocian a la presencia de altos títulos de autoanticuerpos. Ese tipo de anticuerpos aquí no existe. Esos anticuerpos antinucleares que nosotros mencionamos la semana anterior, eso no existe. Eso de factores reumatoides, eso no existe. Eso de péptidos citrulinados cíclicos, eso no existe. Es decir, en este contexto de estas enfermedades no es por la presencia de autoanticuerpos, es por un defecto distinto. Tampoco se debe a la presencia de células T autorreactivas. ¿Ok? ¿Dónde está el defecto? ¿Qué es lo que condiciona a esa inflamación sistémica que puede estar comprometiendo varios órganos? Defectos en el sistema inmune innato. Defectos, mutaciones en el sistema inmune innato. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos en qué consiste autoinflamación, vamos entonces a ver ese cuadro comparativo. Si hay una característica que tienen los pacientes con autoinflamación, es la fiebre periódica o fiebre recurrente. Pero usted dirá, de pronto como estudiante de medicina, doctor, yo llevo 4 semestres, pero hasta ahora yo he aprendido de que la fiebre es una sintomatología muy inespecífica. ¿Cómo sé yo como médico, cuando esté enfrente de un paciente que me refiere y que su motivo de consulta es fiebre recurrente, cómo yo puedo comenzar a tener una sospecha o una impresión diagnóstica que estoy enfrente de una enfermedad autoinflamatoria? Cuando ya usted comienza a abordar al paciente y comienza a descartar las principales causas. En medicina, todo paciente que presenta fiebre de manera recurrente, lo primero que tú tienes que descartarle es una infección. Lo primero. Todo paciente con síndrome febril recurrente, fiebre alta, recurrente, lo primero que tú tienes que descartar es que esté infectado.
que la causa sea infecciosa. Es lo primero. Profe, ya le hicimos todos los estudios habidos y por haber y descartamos una infección. Le hicimos cultivos, parcial de orina, le hicimos rayos X de tórax, le hicimos todo, profe. Y no se aisló ningún microbio, pero sigue con fiebre. Si ya usted descarta la infección, vamos a pensar entonces en alguna colagenosis, es decir, algunas enfermedades reumáticas, autoinmunes. Vamos a pensar en eso, porque ya descartamos la infección. Entonces comienza usted a buscar anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, algunas enfermedades del colágeno, lupus, ¿ok? Enfermedad mixta del tejido conectivo, esas enfermedades reumáticas o autoinmunes que aprendimos. Usted se da cuenta que por ahí tampoco es, todo le salió negativo. No se documentan autoanticuerpos en los estudios. Entonces, si ya descartó infección y si ya descartó que sea un trastorno autoinmune, descartó lupus, descartó artritis, descartó todas esas enfermedades autoinmunes, vamos a sospechar en malignidad. Vamos a sospechar en cáncer. Vamos a sospechar que de pronto estamos enfrente de una leucemia, estamos enfrente de un síndrome paraneoplásico, estamos enfrente de un paciente con un cáncer y esa es la principal causa de manifestación, fiebre recurrente, puede ser. Comienzas tú a hacerle estudios, imágenes, tomografías, resonancias, biomarcadores y te das cuenta que no es por cáncer. Entonces descartaste infección, descartaste enfermedades autoinmunes, enfermedades del colágeno y descartaste enfermedades neoplásicas. Entonces cuando ya usted descarta las principales causas es cuando tú comienzas a pensar de que puedes estar enfrente de este tipo de enfermedad rara o huérfana. Profe, ¿por qué las enfermedades autoinflamatorias se conocen como raras o huérfanas? Porque tienen una baja prevalencia en la población. Y lógicamente el número de casos nuevos también es bajo. No solamente la prevalencia, los casos que están, sino los que se presentan nuevos. Ese tipo de enfermedades que tienen baja prevalencia en la población se conocen como raras o enfermedades huérfanas. ¿Ok? ¿Qué caracteriza a ese tipo de enfermedades? Su componente biológico, es decir, su origen. ¿Ok? Las enfermedades autoinflamatorias se deben a defectos genéticos, mutaciones, cambios genéticos que lamentablemente están afectando la respuesta inmune innata, la primera línea de defensa. Ahora, aquí tenemos precisamente la tabla en donde nos listan de este lado las enfermedades autoinflamatorias y de este lado las enfermedades autoinmunes. Vamos a comenzar a comparar, que no se nos quede nada por fuera. Y vamos a comenzar por la parte etiológica. Etiología, ¿qué es? Origen. Etiología, origen. La causa. Entonces aquí tenemos que desde el punto de vista etiológico tenemos el componente genético y el componente inmunológico. ¿Y qué encontramos con respecto a las enfermedades autoinflamatorias? Que genéticamente este tipo de enfermedades se deben a mutaciones. ¿Ok? Ojo que hoy en día ya la palabra mutación muy poco se utiliza. El término que se está utilizando es variantes. ¿Por qué? Porque la palabra mutación se asocia con malignidad. Y resulta que no todos los cambios que ocurren a nivel de nuestros genes generan un perjuicio. La base de la evolución del hombre son los cambios genéticos. Entonces, ese término de mutación hoy en día se está cambiando por variantes. Pero mira que en las literaturas sigue apareciendo la palabra mutación. ¿Ok? Se utiliza más que todo mutación cuando se hace referencia a una enfermedad producto de un cambio genético. ¿Vale? Entonces vemos aquí que desde el punto de vista genético, las enfermedades autoinflamatorias se deben a mutaciones a nivel de la línea germinal
en aquellos genes que codifican para algunos elementos de la respuesta inmune innata. El defecto es genético en los componentes del sistema inmune innato. Ahora, cuando yo hablo de línea germinal, ¿a qué me refiero? Cuando yo hablo de defectos genéticos que comprometen la línea germinal, vamos a ubicarnos. Yo estoy estudiando medicina. ¿Qué me quiere decir el profe? ¿Qué quiere decir la literatura cuando me habla de mutaciones a nivel de la línea germinal? ¿Qué quiere decir eso? ¿Biología molecular? La semana pasada habíamos dicho de que en medicina no todo lo genético es transmisible. No todo lo genético es hereditario. ¿Qué es lo que hace diferente a una enfermedad genética hereditaria de una enfermedad genética no hereditaria? Por supuesto que uno está en las células somáticas y otras están comprometiendo las gónadas. Gónada es línea germinal. Entonces, si tú tienes mutaciones, cambios, variantes genéticas que están comprometiendo la línea germinal, tus gónadas, entonces existe el riesgo de que tus células sexuales tengan ese gen mutante y tu generación herede ese gen defectuoso. Entonces mira que no todo lo genético se hereda, no todo lo genético se transmite a mi siguiente generación. ¿Por qué? Porque en medicina tú puedes tener cambios genéticos productos de factores ambientales. Y ese cambio genético generó un cáncer. Pero el hecho de que yo tenga un cáncer de pulmón porque yo soy fumador, eso no quiere decir de que mis hijos van a heredar el mismo cáncer. ¿Por qué? ¿O es que yo fumo con...? No. No. Es simplemente lógica. Es simplemente lógica, ¿vale? Entonces, no todo lo genético se hereda. Lo único que se hereda es lo que compromete la línea germinal. Entonces aquí, desde el punto de vista genético, en las enfermedades autoinflamatorias, esas mutaciones las tiene el progenitor, mamá, papá. ¿Ok? Y ese defecto genético se transmite a la siguiente generación. Ahora, con este punto genético, ¿qué nos dicen con respecto a las enfermedades autoinmunes? Vamos a comparar. Mira que en las enfermedades autoinmunes el origen es diferente, porque en las enfermedades autoinmunes encontramos que hay generación de linfocitos autorreactivos. Linfocitos autorreactivos, linfocitos T, linfocitos B, que están reconociendo lo propio como si fuera algo extraño. Esto que nosotros aprendimos hace un par de semanas aquí en las enfermedades autoinflamatorias, eso no existe, eso no aplica. Eso no aplica. ¿Vale? Profe, y esos linfocitos autorreactivos, recuérdeme, ¿eso a qué se debe? Recuerde que esos linfocitos poseen unos receptores que lamentablemente están reconociendo lo propio como si fuera algo extraño. Y lamentablemente eso es producto de la recombinación somática. Mira que esto se explicó hace un par de meses atrás. Decíamos de que todos los linfocitos B que tú comienzas a sintetizar en la médula, esos linfocitos B que tú fabricas, no todos son iguales. Cada uno de ellos es distinto. ¿Por qué? Porque ellos tienen un receptor que se ha recombinado aleatoriamente y esos receptores son el producto de esa recombinación azarosa, al azar. Pero nosotros aprendimos que, si bien es cierto, esa recombinación es lo que nos permite a nosotros tener linfocitos con gran diversidad y con gran capacidad para reconocer la gran variedad de virus, de bacterias, de hongos que hay en el ambiente. Un lado negativo de este proceso es el riesgo, la probabilidad de que usted tenga linfocitos cuyos receptores reconozcan lo propio como si fuera algo extraño. Ese es el riesgo que se tiene. Ese es el riesgo que se tiene. Profe, pero si esto puede ocurrir, ¿por qué yo no tengo lupus? ¿Por qué yo no tengo artritis reumatoide? Porque recuerda que tú tienes un mecanismo de control que se conoce como selección negativa.
Y ese proceso forma parte de los mecanismos de tolerancia inmunológica central, que fisiológicamente pretende eliminar aquellos linfocitos autorreactivos que reconocen lo propio. ¿Qué aprendimos nosotros? Que todo linfocito que esté reconociendo lo propio se debe morir. Apoptosis, anergia, fagocitosis. Pero ese tipo de célula no debe salir a la periferia. Eso lo hacemos en el timo y en la médula ósea. Ya eso se aprendió. Y aquí lo estamos ratificando. ¿Vale? Ahora, genéticamente estamos observando que las enfermedades autoinflamatorias principalmente son monogénicas, mientras que las enfermedades autoinmunes son poligénicas. Cuando hablamos de una enfermedad monogénica, ¿cómo lo interpreto yo? Con tus propias palabras. Un solo gen. Un solo gen es el responsable de la enfermedad. Y si hablamos de poligénica, varios genes. Varios genes. Ahora, esto es importante. Y me acuerdo que en la clase de autoinmunidad decíamos, oye, pero se nos hace fácil entender por qué las enfermedades autoinmunes son poligénicas. ¿Por qué? Porque existen diferentes enfermedades autoinmunes. Lo mismo que las alergias. Hay muchos genes que te predisponen a ser alérgico. ¿O es que todos los alérgicos son asmáticos? Hay riníticos, hay pacientes con urticaria, hay pacientes con angioedema, hay pacientes con asma, hay pacientes con dermatitis. ¿O es que todos los pacientes con autoinmunidad tienen lupus? No, profe. Hay pacientes que tienen síndrome de Sjögren. Hay otros que tienen artritis reumatoide. Entonces, el hecho de que exista una gran diversidad de enfermedades se atribuye a que son varios genes los que pueden estar generando la enfermedad poligénica. ¿Qué sucede con las enfermedades autoinflamatorias? Hay también participación de varios genes. Mira que no estoy diciendo de que es monogénico, estamos hablando de proporción. La mayoría de las enfermedades autoinflamatorias se deben a una mutación en un gen único. Pocas se deben a varios genes implicados. ¿Ok? Es por eso de que ellas se caracterizan por la fiebre periódica recurrente. Fiebre periódica recurrente. Fiebre periódica recurrente. Y lo que más caracteriza a esa fiebre, que es una fiebre aséptica. Fiebre aséptica que es fiebre sin infección. ¿Vale? Bien. Vamos con la parte de inmunología. La parte de inmunología. Inmunológicamente, ¿cuál es el origen de las enfermedades autoinflamatorias? Hay fallas en los mecanismos autoinhibidores. ¿Ok? Y también se deben a un incremento en los procesos de señalización a nivel de las citoquinas inflamatorias, de forma constitutiva. De forma constitutiva. Entonces aquí estamos viendo que inmunológicamente en las enfermedades autoinflamatorias hay una sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias de forma constitutiva. Cuando yo hablo de forma constitutiva, quiere decir de que siempre está sobreproduciéndose. Lamentablemente, esos mecanismos de control autoinhibitorios no funcionan, fallan, y es por eso que esa falla en los mecanismos de autoinhibición favorecen a que las citoquinas proinflamatorias se produzcan de manera desproporcional. Ejemplo, tú comienzas a producir de manera desproporcional interleuquina 1, interleuquina 1, interleuquina 1. O interleuquina 6, interleuquina 6, interleuquina 6. O factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral alfa, o interferones. Es decir, hay una sobreproducción de citoquinas de manera constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? De que muchas veces no se necesita de un detonante, muchas veces no se necesita de un inductor para que el paciente tenga ese comportamiento inmunológico. Si yo comparo ese origen inmunológico con las enfermedades autoinmunes,
¿qué estamos observando aquí? Fallas en los mecanismos de tolerancia inmune. Y eso es lo que conduce a un daño tisular por parte de esos linfocitos autorreactivos. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo linfocitos autorreactivos y la presencia de autoanticuerpos generando el daño tisular. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir, en la autoinflamación el defecto ocurre en el sistema inmune innato y en las enfermedades autoinmunes en el sistema inmune adaptativo. Muy bien. Vamos con la parte de demográfica. El inicio de síntomas, es decir, la edad de inicio, y ese es un punto importante. En medicina, cuando un paciente llegue a su consulta y le comience a relatar los síntomas que él está padeciendo y que justifica su consulta, que motiva a su consulta, usted siempre tiene que preguntar la cronología, desde cuándo usted está presentando eso. ¿Por qué? Porque aquí nosotros aprendimos que en medicina las enfermedades cronológicamente nosotros las clasificamos como agudas o crónicas, de reciente aparición o de larga data. Y eso es un punto importante. En la práctica médica, eso es un punto importante. Yo necesito saber si eso es nuevo o yo necesito saber si él viene desde hace rato con eso. Eso es importante durante la anamnesis, el interrogatorio. ¿Ok? Entonces mira lo que dice aquí. La edad de inicio. Vemos que en las enfermedades autoinflamatorias predomina más en la población pediátrica que en los adultos. Predomina más en la población pediátrica que en adultos. Oye, pero tiene lógica. Tiene lógica. Si estamos hablando de que las enfermedades autoinflamatorias están comprometiendo la línea germinal, pues lógicamente tienen mayor expresividad en los niños que en los adultos. ¿O es que tú te desarrollas al revés? Tú primero naces viejo y después comienzas a juvenecerte. No. Por eso es que este tipo de enfermedad comienzan a aparecer la edad de inicio en la población pediátrica. En la población pediátrica. Ahora, con esto yo no estoy descartando el inicio de síntomas en la adultez. Yo no estoy diciendo eso. Estamos hablando de proporciones. Es más frecuente que las enfermedades autoinflamatorias se presenten en la población pediátrica que en los adultos. Mas no estoy diciendo que en los adultos no se presentan. Son dos cosas distintas. ¿Y qué sucede con las enfermedades autoinmunes? ¿Qué sucede con las enfermedades autoinmunes? Es lo contrario. Son más frecuentes en adultos que en niños. Pero mira que también debemos saber interpretar el comentario. Porque con esto yo no estoy diciendo de que no hay niños con autoinmunidad. Yo no estoy diciendo eso. O es que no existe la reumatología pediátrica. Que es más frecuente, es diferente. Frecuencia, probabilidad, oportunidad. ¿Ok? Hechos. Muy bien. Mira este punto. La historia familiar. La historia familiar es una variable demográfica muy, pero muy importante en las enfermedades autoinflamatorias. Pues lógico, profe. Si estamos diciendo que tiene una base genética, pues lógicamente si tiene una base genética, ese paciente pediátrico que está presentando fiebre recurrente, producto de una enfermedad autoinflamatoria, estoy seguro que su mamá o su papá, el que transmitió el gen, también la padece. Y yo estoy seguro de que un tío también la padece. Y estoy seguro que un primo también la padece. Y si tú comienzas a analizar el árbol genealógico, vas a encontrar varios pacientes afectados en su árbol genealógico. Entonces mira de que la historia familiar juega un papel importante a la hora del diagnóstico. Mira que en las enfermedades autoinmunes, esa historia familiar no es que tenga ese valor diagnóstico. Importante hacerlo, más o menos, pero sí destacamos esto. Muy bien. Ahora vamos con las características clínicas.
Mira de que estamos acostumbrados a encontrar desencadenantes, gatilleros, ¿ok? Algunos estímulos que desencadenan ese tipo de enfermedades, ¿ok? En las enfermedades autoinflamatorias se ha demostrado de que estos defectos genéticos que favorecen a la síntesis de citoquinas de manera constante pueden exacerbarse ante la presencia de algunos desencadenantes, como por ejemplo el estrés. Ese paciente que tiene su trastorno autoinflamatorio se acerca fin de semestre, se está acercando el parcial final, está embolatado con fisio, con inmune, el paciente comienza a tener sus crisis. El paciente comienza a tener su ataque. El paciente comienza a tener fiebre, el paciente comienza a tener aftas, el paciente comienza a tener lesiones en piel, úlceras en la boca, el paciente se estresa, ¿ok? Y el estrés favorece a la sobreactivación, ¿vale? Recuerde que existe un eje, nunca se olvide de esto, el eje psiconeuro-inmunoendocrino. Y ese eje psiconeuro-inmunoendocrino es lo que te permite a ti articular todos esos sistemas. Lo que anteriormente no teníamos claro era algo críptico, sabíamos que estaba, pero ninguno sabía cómo sucedía, era algo críptico. Hoy en día ya lo hemos desencriptado, ¿ok? Hoy en día ya nosotros logramos entender qué es eso lo que sucede, ¿vale? El eje psiconeuro-inmunoendocrino. Sabemos que existen muchas moléculas, muchos neurotransmisores que son comunes entre esos sistemas. Y eso permite entender el por qué algunas situaciones estresantes de conducta, de personalidad, de psiquis, se somatiza con la respuesta inmune. Fiebre, úlceras, aftas, caída de cabello y demás. ¿Vio? Bien. Además del estrés, algunas infecciones, resfriados, ejercicio físico, traumas, vacunación. Pues lógico, si a mí me vacunan, lo que estamos haciendo es induciendo a una respuesta inmune de forma artificial. Pero si ya él tiene un defecto en los mecanismos inhibitorios, tras que él está produciendo citoquinas de manera constitutiva y lo vas a vacunar, que de por naturaleza induce a eso, puedes entender el por qué una vacunación puede ser el desencadenante de un ataque. ¿Ok? En las mujeres, la menstruación y algunas condiciones como el embarazo. ¿Vale? Por algo existe la ginecología y la obstetricia. Por algo existe la ginecología y obstetricia. Y no son ni uno ni dos, son 3 años. Estudiando única y exclusivamente a las mujeres. Bueno, también existe la urología, para que no se me resientan. Existe la urología. ¿Ok? Existe la urología. Única y exclusivamente a los hombres. Pero mira que la urología, cuando uno estudia medicina, uno la ve en 2 semanas, porque la ven uno sí, como una especialidad médico-quirúrgica, pero ginecología y obstetricia no, todo un semestre para poder entender la mujer. No lo digo yo, eso lo dice la ciencia médica. Ruggeri, urología, 2 semanitas, ya, fácil. Ginecología, 18 semanas. La naturaleza, chicas, eso es la naturaleza, no lo digo yo. Muy bien. Entonces, la menstruación, condiciones como el embarazo, este punto es importante. ¿Por qué? Porque si yo también analizo los desencadenantes de enfermedades autoinmunes, también encontramos el estrés, también encontramos el embarazo y encontramos las infecciones, ¿vale? Y aquí yo quiero hacer un punto en el embarazo. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo no es una enfermedad, pero el embarazo sí es una condición de adaptación temporal de la mujer en donde cambia toda su fisiología.
Y no solamente la fisiología, sino que cambia todo ese eje psiconeuroinmunoendocrino que yo les mencioné. Por eso es que durante el embarazo, muchas mujeres, ¡pum!, debutan con un montón de enfermedades. La que no era diabética, después del embarazo, ¡pum!, diabetes. Ay, doctor, yo no era diabética. El lactógeno placentario hace su función. Yo, cuando esté viendo eso, bueno, eso lo han debido aprender en embriología. El lactógeno placentario, ¿ok? Eso es lo que genera a que la mujer embarazada no utilice la insulina para controlar los niveles de azúcar. La insulina que ella produce la utiliza su feto para favorecer su crecimiento. Es por eso que algunas mujeres, como no utilizan la insulina, sino su feto, pues lógicamente ellas generan estados de hiperglicemia. Y eso es lo que se conoce como diabetes gestacional. Pero eso se enseña cuando yo era docente de embriología. Cuando yo era docente de embriología, yo lo enseñaba. Aquí no, en otras universidades. Cuando solamente me dedicaba a la docencia. Yo lo enseñaba. ¿Viste? No hay que esperar llegar a décimo. No hay necesidad. Pero bueno, el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es una condición. El embarazo es un estado en donde todo ese eje psiconeuroinmunoendocrino cambia. Y es por eso que eso facilita a que ciertas enfermedades inmunomediadas como las autoinflamatorias y las enfermedades autoinmunes, ¡pum!, debuten. Muy bien. Profe, dentro de las características clínicas podemos iniciar de que clínicamente la principal manifestación de las enfermedades autoinflamatorias son las fiebres recurrentes. Fiebre recurrente. ¿Cuántas cruces hay aquí? 3. O sea, te están diciendo, la fiebre recurrente es una característica clínica para tener en cuenta. Fiebre recurrente, mira, 3 cruces. Es decir, te lo estoy señalando. Fiebre recurrente, que no tiene una causa conocida. No hay infección, no hay colagenosis, no hay síndrome paraneoplásico, no hay un tumor que lo respalde, que justifique la fiebre. Piensa en esto. Piensa en esto. Con respecto a la fiebre recurrente, mira, usualmente, eso no se presenta en las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Usualmente no se presenta en las enfermedades autoinmunes. A nivel ocular, el paciente puede presentar conjuntivitis y un edema periorbital. En las enfermedades autoinmunes, a nivel ocular, podemos encontrar epiescleritis, escleritis, retinitis, iritis. A nivel de cavidad genitourinaria, podemos encontrar, también oral, podemos encontrar úlceras en la cavidad oral y úlceras a nivel vaginal. Esas úlceras a nivel de mucosa oral y mucosa genitourinaria es bastante frecuente en las enfermedades autoinflamatorias. Por eso yo a ustedes les mencioné una enfermedad que se llama la enfermedad de Behçet. Enfermedad de Behçet, ¿ok? Es una enfermedad autoinflamatoria que se caracteriza por fiebre recurrente, inflamación sistémica recurrente y la presencia de úlceras aftas en cavidad oral y en el caso de las mujeres, úlceras a nivel vaginal. Mira que también lo recalcan, ¿ok? Esto se puede encontrar en algunas enfermedades autoinmunes, sí. Esto también puede formar parte de las manifestaciones clínicas del lupus. Pero mira que no tiene ese gran protagonismo en comparación con las enfermedades autoinflamatorias. A nivel gastrointestinal, en los pacientes pediátricos, el paciente puede hacer colitis. Y ustedes más adelante van a encontrar o van a aprender sobre una enfermedad que se conoce como enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano. Esta colitis a nivel pediátrico o peritonitis en paciente pediátrico, eso no es común. Una peritonitis en un paciente pediátrico, eso no es común. Eso no es común. Algo está pasando en él.
Aquí tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal de inicio tardío, que es típico del adulto. Aquí tenemos inflamación ósea. También se ha demostrado que es muy frecuente dentro de las manifestaciones clínicas de las enfermedades autoinflamatorias, poco frecuente en las enfermedades autoinmunes. Otras características que pueden solapar o que pueden estar en las dos, que no me está diciendo, ojo a tener en cuenta que puede ser esto o lo otro. Fácilmente en las dos patologías puede estar presente el rash, ¿ok? Rash maculopapular, el brote, el eritema, ¿ok? Que muchas veces las chicas presentan cuando se exponen al sol, rash maculopapular. Respuesta inflamatoria a nivel de la membrana sinovial, sinovitis, ¿ok? Compromiso renal, compromiso neurológico, eso puede estar fácilmente en las dos patologías. Profe, a la hora de las pruebas diagnósticas, a la hora de los tests, a la hora de las pruebas para el diagnóstico, ¿cómo nosotros podemos abordar eso? Porque para nosotros es fácil abordar las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque para las enfermedades autoinmunes están los autoanticuerpos. Yo puedo solicitar una prueba de anticuerpos antinucleares. Puedo solicitar una prueba de anticuerpos antifosfolípidos. Puedo solicitar una prueba de factor reumatoide. ¿Ok? Pero resulta que con las enfermedades autoinflamatorias no contamos todavía con un biomarcador. No contamos todavía con una molécula que verdaderamente nos establezca un diagnóstico. No contamos con una molécula que nos permita establecer un pronóstico, ¿vale? Por lo tanto, eso es un terreno todavía que se debe investigar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hombre, desde el punto de vista de pruebas diagnósticas, se ha demostrado que los marcadores inflamatorios, ¿ok?, elevados, pueden servir como guía para establecer el diagnóstico durante los ataques. Un ejemplo, PCR, ferritina, transferrina, velocidad de sedimentación globular, C3, C4, todas esas moléculas conocidas como reactantes de fase aguda pueden elevarse durante el ataque en una enfermedad autoinflamatoria, ¿ok? Mientras que en las enfermedades autoinmunes, mira que la cantidad o la concentración de esos reactantes de fase aguda a nivel basal están bajos, mientras que en los pacientes con autoinflamación están bastante elevados. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos como marcadores la presencia de autoanticuerpos. Mira, la presencia de autoanticuerpos en las enfermedades autoinflamatorias es nula. Nula. El problema no es por eso. Lo dijimos desde el principio. Entonces, el hecho de que tú tengas en tu mente una enfermedad autoinmune tiene toda la clínica que te hace sospechar de una enfermedad autoinmune, pero tú le mandas pruebas de laboratorio y te sale negativo, entonces el hecho de que los autoanticuerpos salgan negativos es un criterio para que tú comiences a cambiar de idea. Si no es autoinmunidad y yo veo inflamación, entonces es autoinflamación. Mira cómo un resultado negativo no es que te empeora la situación, también te ayuda a resolver el chicharrón. ¿Ok? Solo es saber interpretar las cosas. Solo es saber interpretar las cosas. ¿Vale? Muy bien. Las enfermedades autoinmunes. Lógico que los autoanticuerpos son supremamente importantes, son marcadores que sirven para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Para enfermedades autoinflamatorias, no. ¿Ok? El campo de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas es lo que hoy en día se está utilizando para un diagnóstico definitivo de las enfermedades autoinflamatorias. Mira que ese campo de pruebas genéticas no es lo que se utiliza cotidianamente en las enfermedades autoinmunes. Ahora, profe, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo tratamos?
¿con qué nosotros manejamos? Ya sabemos de que esto tiene un defecto genético. Lamentablemente ya yo no puedo editar al paciente. Aunque ya la edición molecular existe a través del CRISPR, la edición molecular ya existe, ¿ok? Y existen algunas enfermedades que se están editando. Este tipo de patologías todavía no tienen el aval para comenzar a editar a la gente, ¿ok? Entonces, lamentablemente el paciente ya tiene su defecto genético, le hicimos el diagnóstico, hay que tratarlo, ¿ok? Por lo menos lo estoy educando, sabe que tiene, ¿ok? Entonces aquí tenemos una gran variedad de medicamentos que se utilizan para ciertas enfermedades inmunológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la colchicina. La colchicina es un inhibidor del uso mitótico. Es un inhibidor del uso acromático. ¿Vale? Como él inhibe el uso mitótico, el uso acromático también tiene efecto sobre el citoesqueleto. Al tener un efecto sobre el citoesqueleto, evita que los gránulos lisosomales favorezcan los procesos de exocitosis. Es por eso que la colchicina se puede utilizar como alternativa terapéutica para algunas enfermedades autoinflamatorias como la fiebre mediterránea familiar. Colchicina. Fiebre mediterránea familiar. Entonces mira que está altamente recomendado. Aquí tenemos los antagonistas de la interleuquina 1. La interleuquina 1 es una de las citoquinas que más se sobreproducen, que más se sobreexpresan en este tipo de enfermedades. Por eso que dentro del blanco terapéutico encontramos los bloqueadores de interleuquina 1. Aquí en Colombia disponemos de varios, como por ejemplo anakinra, otro Rilonacept, otro el canakinumab. Son medicamentos que se utilizan para antagonizar la unión de la interleuquina 1 con su respectivo receptor, y de esa manera comenzamos a mermar el estado inflamatorio que caracteriza al paciente. ¿Ok? Entonces mira que aquí vemos que en el tratamiento de las enfermedades autoinflamatorias, la colchicina y los bloqueadores de interleuquina 1 están altamente recomendados. Mira que en las enfermedades autoinmunes se pueden utilizar, pero no con la misma recomendación con respecto a la autoinflamación. Aquí tenemos otros medicamentos como los antimetabolitos. Dentro de los antimetabolitos tenemos el metotrexate, azatioprina, el micofenolato de mofetilo, ¿ok? Tenemos la hidroxicloroquina, y resulta que este tipo de medicamentos que estamos viendo aquí en las enfermedades autoinflamatorias no tienen indicación. Entonces, tratar a un paciente con enfermedad autoinflamatoria dándole metotrexate, azatioprina, micofenolato es perder el tiempo. Hidroxicloroquina es perder el tiempo. ¿Ok? Este tipo de medicamentos se utilizan con mucha frecuencia en reumatología para el manejo de enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide. ¿Ok? Aquí tenemos otros medicamentos que son inmunosupresores que pueden utilizarse en ambos escenarios, como la ciclosporina, el tacrolimus, los inhibidores JAKs y los corticoides. ¿Ok? Entonces mira que aquí tenemos una lista de medicamentos que se pueden utilizar de manera específica para autoinflamación, de manera específica para autoinmunidad, y que puede servir para los dos. ¿Ok? Muy bien. Miren esto. Las enfermedades autoinflamatorias tienen una característica clínica, y es que no tienen una condición que te permite a ti decir, hombre, estoy enfrente de esta enfermedad. Ellas comparten algunas cosas en común, como la fiebre recurrente, pero el paciente, como tiene inflamación sistémica
y eso puede comprometer diferentes sistemas, diferentes órganos. Eso es lo que hace la diferencia, es una línea muy estrecha, y es por eso que para nosotros los médicos es difícil, es laborioso tener un diagnóstico preciso. Eso se conoce hoy en día como la penumbra autoinflamatoria. Penumbra autoinflamatoria. Es decir, es algo difuso. En medicina se utiliza un término que se llama bizarro. En medicina, cuando tenemos un cuadro clínico que no es muy claro, que es confuso, le llamamos un cuadro bizarro. Esa penumbra autoinflamatoria es ese escenario bizarro, es decir, no es claro, tiene de todo un poquito, pero a la larga no me dice nada. Y así hay muchos pacientes. Usted lo aprenderá. Hay muchos pacientes. Motivo de consulta. En medicina, cuando nos dicen motivo de consulta, es precisamente que el paciente te diga: doctor, yo vengo aquí es por esto. Motivo de consulta. Doctor, vengo, un ejemplo, doctor, vengo por un dolor de cabeza recurrente que estoy presentando desde hace 3 semanas. Ok, motivo de consulta, cefalea persistente, ya listo. Pero durante el interrogatorio, doctor, y ayer me salió una cosita aquí. Y antes de ayer me salió una cosita aquí. Entonces comienza el paciente a decirte un montón de vainas. Y tú dices, bueno, pero entonces el motivo de consulta, ¿cuál es? Lo mismo sucede aquí. El paciente te dice un montón de cosas que tú dices, bueno, ay, ¿por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Entonces, ese cuadro confuso se le conoce como penumbra autoinflamatoria, porque muchas cosas pueden ser. Pero a pesar de esa confusión, hoy en día se ha podido discernir entre algunas patologías y la citoquina proinflamatoria protagónica. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo 4 círculos. Y cada círculo me está representando una citoquina que se ha asociado con la enfermedad. Por ejemplo, la sobreproducción de interleuquina 1 se ha asociado con muchas enfermedades autoinflamatorias, como por ejemplo el síndrome de Stiessler, la enfermedad de Still, la gota, la pseudogota, la aterosclerosis, la enfermedad de Behçet y el síndrome de fiebre periódica, aftas y pustulosis. Tengo un paciente que lo estoy investigando con esto. 5 años. Faringoamigdalitis recurrente, con pus. Se le hace cultivo y no se encuentra nada y tiene materia. Prueba de asto, negativa. Cultivo porque tiene pus. Asumimos que puede ser una infección. Cultivo negativo, pero tiene materia en las amígdalas. ¿Ok? Entonces le estamos investigando un posible caso de fiebre periódica con faringoamigdalitis y aftas recurrentes. Este síndrome que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces, estas enfermedades que estamos viendo aquí, todas son por autoinflamación. ¿Y cuál es la citoquina que se está sobreproduciendo de manera desproporcional? La interleuquina 1. Entonces ya estoy entendiendo el por qué para el tratamiento de las enfermedades autoinflamatorias los bloqueadores de interleuquina 1 son altamente recomendados. ¿Vio? Los bloqueadores de interleuquina 1 son altamente recomendados. Profe, pero ahí en la figura yo me doy cuenta que no solamente el problema es por sobreproducción de interleuquina 1. Ahí estamos viendo de este lado que el problema de pronto es por la sobreproducción de interferones. El problema no es de interleuquina 1, el problema es de interferones. El paciente produce de manera desproporcional interferones y eso se ha visto en algunas enfermedades como el síndrome de tormenta de citoquinas, dermatomiositis y lupus eritematoso sistémico. Profe, y si ya el problema no es de interleuquina 1,
sino de interferones, entonces ¿qué medicamento podríamos utilizar? Cuando el problema es de interferón, los medicamentos que se pueden utilizar son los inhibidores JAK-STAT. ¿Ok? Los inhibidores de la vía JAK-STAT. Hoy en día se conocen como los JAK-INHibs, inhibidores de la Janus quinasa e inhibidores de los factores de traducción llamados traductores de señales y activador de la transcripción, inhibidores JAK-INHibs. Estos son los que se utilizan hoy en día para aquellas enfermedades que se deben a una sobreproducción de interferones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué observamos aquí? De que el problema de pronto no es por interleuquina 1 o por interferón. El problema puede ser por una sobreproducción del factor de necrosis tumoral alfa o por un defecto a nivel del factor nuclear kappa beta. Y es lo que se ha observado en algunas enfermedades como la poliarteritis nodosa y la espondilitis anquilosante. Entonces para este tipo de patología, los antagonistas de interleuquina 1 no están indicados y los inhibidores JAK tampoco están indicados. Entonces para este tipo de enfermedades son los anti-TNF-alfa, etanercept. Está el otro que es un monoclonal, que es el Baxilixumab. Está otro que es el que se utiliza mucho en enfermedad inflamatoria intestinal. Busquen en el dispositivo anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa. Está el Baxilixumab. Contra el TNF-alfa. Monoclonales contra el TNF-alfa. Ok, dígame, doctora. Infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab. ¿Vio? Son medicamentos que hoy en día se disponen para neutralizar la acción del TNF-alfa. Entonces mira la importancia de conocer el origen de las enfermedades, porque tú conociendo la causa, tú le puedes brindar un buen tratamiento. Lógicamente, como todo en la vida, existen otras enfermedades en donde no se conoce todavía cuál es la molécula que está participando. Hay otras enfermedades como los desórdenes en el sistema del complemento, la degeneración macular relacionada con la edad, la enfermedad inflamatoria intestinal. Existen otras moléculas que no son estas tres que también pueden estar participando, y es por eso que este cuadro es confuso. Esto es una penumbra, acá hay de todo un poco, ¿vale? Por eso es que este es un tema que no todo el mundo lo maneja, porque la gente piensa de que todo es autoinmunidad y todo se controla con corticoides, ¿ok? Eso no es así. Muy bien. Aquí tenemos fiebre periódica en población pediátrica con estomatitis aftosa, faringitis y adenopatía. Esta es la patología que yo te comento que le estamos siguiendo al paciente. Aquí tenemos un síndrome de fiebre recurrente indiferenciada. Ese es el acrónimo anglosajón, ¿ok? Síndrome de fiebre recurrente indiferenciada. Y esto en los pacientes pediátricos es bastante común, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? Aquí tenemos el síndrome de Schnitzler de inicio tardío en adultos y que también se presentan con fiebre episódica recurrente. Aquí tenemos algunas imágenes. Mira de que estas enfermedades autoinflamatorias pueden estar comprometiendo diferentes sistemas. Lo habíamos leído al principio.
fiebre recurrente, inflamación sistémica, puede haber un compromiso del sistema gastrointestinal, puede haber un compromiso musculoesquelético, puede haber un compromiso gastrointestinal en el sistema nervioso o dermatológico. Y es por eso que el paciente te puede llegar, doctor, mira, desde hace un tiempo me viene saliendo esto. Imagínate tú, me llega un paciente con esto puede ser un montón de cosas. Y de pronto usted dirá, oye, profe, yo tuve esa vaina la semana pasada. Y aquí estoy. O sea, es para que tú te des cuenta de lo confuso que es. Esto, imagínate tú, esto puede ser una urticaria, esto puede ser una reacción a medicamentos, de pronto el paciente vive en el campo y lo levantaron a mosquitos. Y yo buscando un montón de vainas raras y que lo levantaron unos mosquitos. Se llegó borracho, se quedó dormido, la mujer lo dejó afuera y lo levantaron al yuso. Se levantó así. Y yo buscando una vaina rara y luego lo levantaron a mosquitos. Es para que te des cuenta cómo es la medicina, Ruggeri. Esto no es fácil. Mira la chica que llega a la consulta. Ok, mira ese edema, mira esto. ¿Viste? Ey, eso puede ser una urticaria con angioedema. Todo lo que tiene en mente. Mira esto, el fenómeno de right now. Mira esto aquí. Mira en la piel, las orejas, el pabellón auricular. Mira todo lo que puede surgir a nivel del tórax y abdomen. Mira estas lesiones. Entonces mira que estas enfermedades pueden estar comprometiendo diferentes sistemas, ¿vale? En medicina, lo que usted no tiene en mente jamás lo diagnostica. Lo que usted no tiene en mente jamás lo diagnostica. Ok, aquí estamos viendo este cuadro que prácticamente es lo mismo que estuvimos discutiendo hace unas diapositivas atrás, que es lo que más caracteriza las pruebas de diagnóstico, las pruebas, el tratamiento. ¿Ok? Y ya para finalizar, ¿qué hora es, Ruggeri? 5. 5 y 5, no, todavía nos falta. Acá hay un punto importante que es lo que más se ha conocido con respecto a la fisiopatología de las enfermedades autoinflamatorias. Aquí tenemos un fenómeno conocido como la piroptosis. Eso es lo que caracteriza a las enfermedades autoinflamatorias. Primero vamos a tener en cuenta algo, porque tampoco quiero que usted salga de aquí satanizando el concepto. Primero, esto del inflamosoma, esto forma parte de la fisiología de la respuesta innata. Todos nosotros tenemos este tipo de moléculas en el citoplasma de nuestras células y que sirven como mecanismo de defensa para reconocer patrones moleculares asociados a patógenos o, en su defecto, patrones moleculares asociados al peligro a nivel tisular. ¿Ok? Eso lo tenemos todos nosotros y están presentes en todas nuestras células. ¿Vale? Fisiológicamente, el inflamosoma, ¿cómo está constituido? El inflamosoma es un complejo proteínico formado por una gran cantidad de receptores capaces de sensar todas estas moléculas. Desde el punto de vista de fisiología de la respuesta inmune, eso es lo que me permite a mí reconocer, responder y eliminar al patógeno. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo varias moléculas que en el momento del reconocimiento de un patógeno, esto se activa y eso favorece la activación de una molécula que se conoce como la caspasa 1. Aquí estamos viendo el inflamosoma, esta es la estructura de la molécula. Ellos tienen la capacidad de sensar diferentes estímulos y una vez se activa el inflamosoma, eso conlleva a la activación de la caspasa. ¿Ok? Mira que esta caspasa es un simógeno, procaspasa no tiene actividad. Entonces, ¿qué hace la caspasa? Lo que hace es, lo que está inactivo, aquí ya tiene actividad. ¿Ok? Esta caspasa hace una maduración de dos citoquinas.
la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Mira que estas dos citoquinas a nivel celular también se encuentran inactivas porque son simógenos. ¿Qué hace la caspasa 1? Activan a las dos citoquinas y estas dos citoquinas tienen un efecto biológico. Esas dos citoquinas, ¿qué hacen? Esas dos citoquinas generan una respuesta inflamatoria. Hasta ahora todo es normal. Eso yo lo hago como mecanismo de defensa. ¿Dónde está el problema? El problema está que el inflamosoma se active sin ninguna causa. ¿Dónde está el problema? Que el inflamosoma, sin necesidad de que tú tengas un estímulo, él de manera constitutiva esté activándose. Entonces aquí el problema es que usted está produciendo interleuquina 1, interleuquina